Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar tratando un poco sobre lo que es el tema de la nueva gestión pública. Mi nombre es Héctor Manuel Amador Esquivel y soy estudiante de la maestría en gestión pública en la Universidad Mariano Galo. Para empezar con esta nueva parte de que es la nueva gestión pública, debemos de cuestionarnos por qué se está reformando el Estado. Actualmente, por qué hay tanta demanda en querer reformar el Estado. Entonces todo esto debemos de tomarlo en cuenta, porque si hablamos de una reforma, estamos hablando de que debemos de cambiar ciertos procesos, ciertas características, ciertas estrategias que se estaban implementando, pero que tal vez posiblemente no están dando el 100%. Pero entonces para todo esto debemos de restablecer lo que es el equilibrio fiscal de un país, o también para equilibrar lo que es la balanza de pagos cuando los países están prácticamente cayendo en una crisis económica. Entonces todo esto de una nueva reforma va a ayudar a lograr una estabilización tanto en lo político como en lo económico y a nivel nacional con la sociedad. Entonces también la nueva gestión pública, lo que es la nueva modernización del Estado, va a permitir asegurar lo que es también los derechos sociales de las personas. Es decir, de que cuando nosotros estamos haciendo una modernización debemos de tomar en cuenta las bases legales que ya existen anteriormente, pero que también estas deben de continuar su curso. Es decir, de que no podemos evadir o tratar de eliminar ciertas características, ciertas partes importantes que van emanadas para la sociedad. Entonces los derechos sociales deben de estar siempre presentes en los cambios que se puedan realizar en el transcurso de la nueva modernización o de la nueva reforma de lo que es del Estado. También hablamos aquí de la nueva gestión pública, del proceso de reconstruir una nación. Reconstruir un país significa entonces también de que aquí en Latinoamérica pues se da mucho el caso de que los países, los gobernantes tienden mucho a tomar sus decisiones propias sin tomar en cuenta lo que es las necesidades de la población, cuando en realidad la Carta Magna lo establece, de que deben de prevalecer lo que es procurar lo que es todo lo referente al ser humano, proteger la vida de la persona. Entonces todo eso tiene que ver. Los gobernantes no están tomando en cuenta todo eso. Entonces por eso se dice de que la nueva modernización del Estado debe de estar siempre encargándose de los procesos que no están siendo parte de todo esto y que se deben de incluir nuevamente. Aquí en Latinoamérica el desafío más importante o más grande que puede ser dentro de la modernización del Estado, se habla de lo que es compatibilizar las tendencias mundiales de cambio de las especificidades de la región. Significa entonces de que se debe de crear un nivel jerárquico en el que se establezcan los parámetros para medir qué tan eficientes, qué tan seguros son los procesos que se están implementando, las leyes que se están ejecutando a nivel nacional en comparación con otros países que sí pues están teniendo un desarrollo netamente claro y específico en un cierto periodo de tiempo. ¿Para qué se necesita una nueva gestión pública? ¿Para qué se necesita reformar el Estado? También porque la competencia económica pues debe ser una de las características también de las cuales se debe de basar el Estado, de por qué querer modernizarse. Porque actualmente entonces la economía de cada país como que está cayendo un poco con respecto a los años anteriores o los gobiernos anteriores, y que necesitan realmente un cambio, necesitan nuevas estrategias, nuevas políticas económicas que vayan de acuerdo al desarrollo sostenible de una nación en sí. A partir de este cierto análisis se debe de modificar las políticas anteriores. Para modificarlas se necesita también entonces tenerlas en cuenta, y en base de lo que ya tenemos podemos
crear nuevas políticas económicas, pero que siempre estén encaminadas en un progreso muy claro, en procesos muy claros para obtener resultados favorables para la nación. No se trata de solo de querer eliminar una política y crear otra, pero que no va a tener una secuencia de lo que se estaba haciendo con anterioridad. Todo esto entonces se deben de crear las medidas que induzcan a las empresas a ser mucho más competitivas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, con este punto importante sobre lo que es la nueva gestión pública, que se debe de hacer nuevas reformas, tenemos esta parte de que es de reconstruir el Estado y recuperar la capacidad de gestión. Para empezar, debemos de tomar en cuenta el término de reconstruir, que debe ser naturalmente, entonces, hablando de reconstruir, tenemos que tener las bases. Como decíamos anteriormente, podemos modificar ciertas políticas, pero tenemos que basarnos en las que ya tenemos. Entonces, a partir de todo esto debemos de reconstruir, tomar esas y reconstruir, como por decirlo así, tomar un rompecabezas y armarlo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las bases principales para poder continuar con la modernización de un Estado completo. También entonces tenemos que tomar en cuenta, como decíamos anteriormente, la democracia. La democracia debe estar siempre en la población, permitiendo entonces tomar ciertas decisiones que vayan siempre encaminadas a los cambios positivos dentro de un territorio. Y de esta manera también poder crear un desarrollo económico quizás sostenible para la sociedad en sí. A partir de todo eso también tenemos que analizar lo que es la distribución de la riqueza. ¿Qué significa esto? Que la distribución de la riqueza debe ser un indicador de lo que es la desigualdad social, es decir, a quién se le está dando ciertos atributos y a quienes no, y por qué no se les están dando partes iguales a lo que es a la población, que actualmente pues eso es lo que pasa en los territorios, en las naciones, de que hay un nivel jerárquico, pero que las clases bajas, por decirlo así, son las que menos tienen acceso a ciertas actividades económicas o ciertas medidas que se estén tomando dentro de un territorio. Cuando las leyes y todo eso dicen de que todas las personas deben de recibir por partes iguales, pero que no se está aplicando a cómo está escrito. También dentro de esto debemos de hablar un poco sobre lo que es la reforma gerencial. Cuando hablamos de la reforma gerencial hablamos de lo que es mejorar siempre la capacidad de gestión. Cuando hablamos de gestión pues siempre hablamos de lo que es la manera en que se está dirigiendo un cierto proyecto o dirigiendo a una nación completa, como lo hacen los gobernantes actualmente. Entonces podríamos decir de qué tanto han estado haciendo dentro de un lapso de tiempo hasta la fecha de hoy con los avances tanto económicos como políticos y sociales en una nación. Cuando hablamos de la reforma gerencial también debemos de hablar de lo que significa aumentar la gobernabilidad democrática. Aumentar la gobernabilidad democrática, entonces dentro del Estado debe de prevalecer siempre la gobernabilidad. La gobernabilidad entonces va a medir también de igual manera qué tan eficientes están siendo los procesos, las personas que están trabajando para realizar estos cambios, pero que también no están obteniendo los resultados esperados dentro de la planificación que se ha presentado dentro de un periodo de tiempo. Entonces también dentro de la reforma gerencial hablamos también de lo que es modificar la estructura del aparato del Estado. ¿Qué significa entonces? Que debemos de cambiar. Si por ejemplo tenemos personas en puestos que tal vez no son competentes, debemos de seleccionar el personal que está disponible y adecuarlo a los puestos. También porque eso es una parte muy importante para que una nación pueda salir adelante, pueda tener buenos resultados, pueda ser competente tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que las capacidades tanto
intelectuales como físicas deben de cuadrar siempre en los puestos de trabajo que se estén desempeñando. Anteriormente hablábamos sobre lo que era la reconstrucción del Estado y recuperar la gobernabilidad. Ahora vamos a tratar un poco de hablar sobre lo que son las características y objetivos de la reforma gerencial. Anteriormente decíamos de que la reforma gerencial trataba prácticamente de estructurar el Estado de la mejor manera posible para obtener los resultados esperados dentro del plan de gobierno. Entonces, la reforma gerencial asegura que los mecanismos necesarios para el desarrollo y el aumento de la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las personas que están al servicio público. ¿Qué significa eso? Entonces, que las personas que están desempeñando un cargo público deben de dar el 100% de su trabajo dentro del campo de aplicación para poder tener un desarrollo, para poder efectuar de la mejor manera cada uno de los proyectos que se tienen dentro del plan de gobierno y que puedan ser muy favorables para la población en sí. De lo contrario, como se dice que en América Latina existe un alto porcentaje de lo que es de corrupción, entonces no están viendo realmente los conocimientos que se pueden tener para poder colocar a una persona dentro de un puesto. Es todo lo contrario, que solamente están por estar nada más, pero no están desempeñando de la mejor manera el cargo público. Es por eso de que la administración pública debe ser transparente y sus administradores deben ser responsabilizados democráticamente ante la sociedad. ¿Qué significa entonces la transparencia? Dentro de lo que es el Estado deben de identificar, deben de dar a conocer tanto los ingresos como los egresos y los administradores, como dice, deben de ser responsabilizados democráticamente, porque la sociedad es quien elige sus representantes a través del voto, del derecho del voto, para que puedan ejecutar de la mejor manera y trabajar en base a los resultados esperados por la población. Todo esto para que no exista dentro del campo de aplicación cierto porcentaje de corrupción como se está dando actualmente dentro de América Latina y de Centroamérica, que los actuales gobiernos pues están haciendo de las suyas a través, haciendo uso del poder público para hacerse ricos. Entonces cabe mencionar que dentro del antiguo modelo weberiano se intentaba vigilar al milímetro las decisiones tomadas por la burocracia con el propósito de evitar lo que es la corrupción y la ineficiencia administrativa. Todo esto para poder obtener los mejores resultados esperados y que las personas que están desempeñando los cargos públicos trabajaran de la mejor manera posible, siendo controlados a través de ciertos parámetros que se establecían con anticipación y que ellos de igual manera tuvieran conocimiento sobre las evaluaciones que se podrían realizar al final de cada uno de los proyectos. La reforma democrática y progresista debe delinear lo que son las nuevas estrategias diferentes a las que se tenían para poder cambiar el rumbo de los resultados esperados. Es decir, que si estamos viendo que a mitad de camino no estamos teniendo los resultados esperados, debemos redireccionar, debemos reestructurar las estrategias, porque a través de los errores cometidos debe de haber un aprendizaje adquirido, de tal manera de que la eficiencia no puede ser separada de la efectividad. Es por ello que a través del CLAD los funcionarios públicos serán autónomos y responsables. ¿Qué significa esto? Pueden ser empoderados, o hablando directamente de lo que es del empowerment, porque a través de esto ellos pueden tomar ciertas decisiones dentro de su área de trabajo y que puedan rediseñar de igual manera nuevas estrategias, nuevas políticas, tanto económicas como sociales, y que todo el aprendizaje sea progresivo, que todo el desarrollo sea progresivo dentro de una sociedad, dentro de una nación, y que los resultados siempre vayan enfocados
a ser más competitivos cada día. Para finalizar con el tema entonces acerca de la nueva gestión pública para América Latina, debemos tomar en cuenta de que la reforma gerencial busca aumentar la eficiencia, la efectividad, la democratización del poder público, es decir, de que el poder público debe estar siempre presente, que no debe ser un estado autocrático, porque entonces solamente se van a tomar decisiones internas, pero no se va a tomar en cuenta lo que es la población, y que la población es la base principal, es decir, si no hay un territorio, si no hay población, no hay un estado. Es por eso de que se debe tomar en cuenta. A través de todo esto se debe fortalecer la capacidad del Estado para promover el desarrollo económico y también social, porque sin esto de igual manera pues la población va a tener un descontento dentro del conocimiento que puedan tener, y entonces va a generar una desconfianza total hacia el Estado, y no se busca eso, sino de que se busca crear un ambiente de paz, de tranquilidad, a través de los proyectos de desarrollo que se puedan crear dentro del proceso del cambio de la nueva gestión pública